Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Jorge Cano, permíteme presentarte ante quienes aún no te conocen, pues no han chequeado el podcast LGTM, que es la abreviatura de Looks Good to Me, o visto acá en Angularidades el episodio número 13 sobre el lanzamiento de Angular 17 y el número 30 que grabamos recientemente sobre el rendimiento web en el lado del frontend. Eres de Buenos Aires, Argentina, arquitecto de software e ingeniero principal en Byte Default. Eres además conferencista, escritor de artículos técnicos y profesor de varios cursos relacionados con JavaScript y rendimiento web. Tienes 2 de las distinciones GDE, que son las siglas de Google Developer Expert que ofrece Google. Una la tienes en Angular y la otra en tecnologías web. Y además tienes los reconocimientos de NX Champion y Native Script Developer Expert. Bienvenido nuevamente. Es un placer tenerte por acá. El placer es mío. Sí, ya tenemos que decir que vayan a otro capítulo a verlo y vuelvan, ¿no? Como vayan al 17 o al 30, lo escuchan y bien. El 17 todavía tiene bastante contenido relevante. Se lo grabamos el 6 de noviembre del año pasado, unas pocas horas antes del lanzamiento oficial de Angular 17. Y Para con ese trampa, porque yo momento, sabía qué pasaba. exactamente, porque Hubo ya trampa todos ahí. sabíamos ya cuál era el contenido con tremenda exactitud, gracias al changelog.md, ese fichero chiquitico que yo tengo que estar chequeando al menos una vez a la semana para saber qué es lo que hay nuevo. Bueno, de hecho lo chequeé ayer y hay cositas nuevas ahí de las que les vamos a estar hablando hoy, de lo que viene próximamente. Por un error de calendario, estamos sacando este episodio 4 semanas antes Por mi del culpa, dirías. lanzamiento. Por culpa de Jorge. Sí, porque lo Para, habíamos quiero, definido quiero ser 2 sincero. días. Ajá, Voy a ser adelante. sincero. Vos me hablaste de una fecha. Ujú. Y me dijiste entre tal y tal día. Y yo fui entre tal y tal día en números, no en meses. Voy a hacerme cargo. Voy a hacerme cargo de que lo grabamos Es como un que mes antes. la semana del 20 de mayo vamos a tener el lanzamiento oficial de la versión estable de Angular 18, la 18.0.0. Ok, por cuestiones que Jorge ya mencionó, vamos a estar como un poco que improvisando con relación a cuáles van a ser las nuevas características. Vamos a estar explorando qué es lo que trae esta nueva versión del framework. Esta semana deben aparecer las versiones y comenzar a aparecer las versiones candidatas, las RCs o Release Candidates. Dentro de un par de días, pues toda la maquinaria de lanzamiento ya está en marcha. No vamos a presenciar en esta nueva versión un terremoto de anuncios como ocurrió con Angular 17. Esta nueva versión viene con importantes características añadidas de todas maneras. Si me cuentas, Jorge, ¿cuáles son tus 2 favoritas? Yo entonces voy y te digo las mías. Y comenzamos a partir de ahí a explorar lo que nos trae bien pronto Angular 18. ¿Qué te parece? Bien. Primero principal quiero decir que en mi caso hice la migración completa a Signals. Por lo tanto, y por eso doy una previa para que se entienda lo demás. Para mí lo más interesante y con lo que más he sufrido cuando hice Scully fue Zone3S, que es el detector de cambios de Angular. Y el Zoneless me emociona. O sea, salir de Zone después de tantos años me emociona. Y para mí es la feature más importante, o el feature más importante, es el experimental de Zone.js, ¿no? Del Zoneless, de sacar Zone del medio. Y el otro que me interesa bastante, ya es más un tema de gustos, es el sacar el soporte de TypeScript 5.3, 5.4, 5.4, 5.4. Ujú. Y bueno, Lo todo lo anterior a la nuevo, ¿no? 5.4. Todo lo anterior, por eso, de 5.3 para Sí, atrás, ¿no? exacto. No estaba mal. Por lo tanto, esos son los dos que más me interesan, digamos. Aunque hay otras cosas bonitas. Pero bueno, me pediste dos,
Pongo Bueno, esas vamos a dos. escapar ahí con las dos cosas que mencionaste y después saltamos para otras dos que estoy esperando ahí bastante ansioso. ¿Puedes explicar de qué van las zonas, de qué va todo esto con el contexto de ejecución, por qué fue importante Zone.js en Bien, su momento y por qué hoy en día estamos como que tratando de quitarlo de encima como una dependencia? bien. ¿Todavía se puede usar como dependencia? ¿Va a haber entornos, va a Sí, haber sí. una detección de cambios híbrida mantenida por el equipo oficial? Por lo menos Bien, por ahora. es No muy es tan complejo. óptimo como solamente tener Zone.js solamente o el Zoneless, pero vamos a ver de qué van todos estos conceptos. Es muy complejo, o sea, para que tengas una idea, la cosa es así, ¿no? O sea, para quienes no estén, o sea, vos puedes usar Angular o puedes Mm. entender cómo está implementado Angular, ¿sí? Quiero separar eso porque no está mal no conocer lo que voy a decir ahora. Pero como todos sabemos, Angular trabaja por arriba de lo que es el navegador. O sea, no trabaja sobre el DOM directamente, sino que tiene una capa arriba. ¿Bien? Esa capa tiene una interacción con el DOM, quieras o no, ¿no? O sea, por eso, por ejemplo, cuando vos cambias una ruta, en realidad no cambia la ruta, sino lo que hace es cambiarte internamente cosas dentro de la aplicación. Hasta ahí estamos de acuerdo. No hay nada raro. Y vamos a masticarlo un poco más. El DOM es ese árbol. El DOM es el árbol, claro. El DOM es básicamente el HTML. Exactamente. O sea, lo que ves normalmente. O sea, el DOM es el Document Object Model, que es donde se inserta la página web, ¿no? El HTML, el CSS y el JavaScript. Angular lo que hace es trabajar una capa arriba. ¿Bien? Lo que quiere decir es que ellos interactúan con el DOM, pero vos como programador no interactúas con el DOM. Lo Y no cual, por Angular, eso sino hace... JavaScript como tal. Es Angular a través de todo el mecanismo de ejecución de JavaScript Exactamente. utilizando un runtime que Bien, viene por eso siendo digo, lo ofrecido que vos no vas a directamente hacer por Google es Chrome. interactuar con el DOM directamente, que es, por ejemplo, no vas a hacer un document.getElement by ID, para que tengamos una idea, ¿no? Eso lo vas a obviar. ¿Por qué? Porque vos en realidad lo haces desde, o sea, Angular lo hace por vos, hay un monkey patching en el medio, por eso nos hace el on-click y usas un click entre paréntesis y todo eso, ¿no? O sea, hay un montón Exacto. de cosas que son funcionalidades que vienen en el navegador gracias a V8, que lo utiliza JavaScript, ¿no? O sea, hay una parte, hay una capa en el medio que es Angular y vos trabajas arriba de esa capa, ¿no? Entonces evitas trabajar directamente con el motor y que eso te da un montón de beneficios, como por ejemplo el router, bueno, todo lo que te da Angular. Ahora, hay un problema que es la detección de cambios. Zone.js o las zonas, ¿no? Manejan las detecciones de cambios. Para que tengas una idea, las detecciones de cambio, que es muy interesante, se manejan de el árbol más chiquito, o sea, el componente que estás usando para abajo. Y eso es como un árbol, básicamente, en donde el cambio que vos tenés va avisándose para abajo. Zone.js lo que hace es entender qué zona tiene un cambio y avisarla. ¿Bien? Hablando Ujú. de forma fácil, ¿no? Es un poquito más complejo, pero digo, tratando de simplificarlo al máximo. Entonces, ¿qué pasa? Todos todos los estados que tiene un componente, y cuando hablo de estados es el engineinit, el onDestroy, el doChange, o sea, todos los posibles movimientos que tiene un componente a nivel datos o a nivel creación y todo eso, ¿no? El tiempo de vida, el lifetime de un componente, dependen de ciertas cosas que maneja Angular. Por lo cual vos decís, necesito en el onInit esta cosa o en el onDestroy, voy a matar mis subscribes, cosas por el estilo, ¿no? Que uno hace normalmente. Todas estas cosas dependen de Zone.js. Zone.js es como un task manager, por así decirlo, que maneja cómo se tiene que actualizar la vista. Pero lo maneja desde más chiquito al más grande. Uno de los grandes problemas que tiene Zone.js, no es un problema, pero bueno, es por cómo está armado y por cómo fue Angular y cómo era la web y cómo era el navegador y V8 y etcétera, es que es muy lento el proceso. Y todos los que tengan dependencias del componente final que se está cambiando, los está renovando. Por lo tanto, lo que hace es Exacto. una renovación de tu botón, que pasó a estar inactivo, hasta el componente que tiene el botón. Bien, uno de los grandes cambios de pasar a Signals era tener la posibilidad de sacar Zone.js. ¿Por qué sacaríamos Zone.js? Porque hay cosas que hace el navegador ahora que no necesitamos. Que antes estaban monkey patchadas, por así decirlo, o sea que Angular las hacía por abajo, con RxJS, con esto, con aquello, inputs, outputs, todo eso se manejaba a través de Zone. Zone era el que avisaba,
la aplicación está lista, este componente está listo, esta página está lista, esta URL está lista. O sea, todas esas detecciones de cambios que usaba el Change Detection son a través de Zone. Sacar Zone del medio es performance pura, porque vas a hacer atomicidad, ¿no? O sea, cada cambio va a pertenecer al cambio propio, no al árbol de cambio. Y esa es la gran diferencia y por eso me interesa tanto sacar Zone.js del medio a mí. Porque soy bastante fan, bueno, hablamos acá, ¿no? De todo lo que es performance y todo eso. Y una de las grandes caídas de performance que tenía Angular cuando estás programando es en la detección de cambios. Exacto. ¿Y cómo es que se va a poder integrar a partir de, bueno, ahora mismo se lo pueden hacer si descargan las versiones candidatas que van a aparecer en los próximos días o alguna de las betas de los pre-releases? La Next.6 es la más reciente, al menos hoy, viernes. El viernes antes del lunes donde vamos a sacar el episodio, esa es la que está lista, la pueden utilizar. Pero Jorge, pudieras ir sobre cómo podemos incorporar ese proveedor para Eh, es dar la un... capacidad del sistema de cargar toda esta característica experimental, porque no va a salir ahora de manera estable No, en desde la realidad, primera. por lo que comentó Alex, y no es tipo nada, nada privado, ¿no? Lo puso en Twitter. Uno de los grandes objetivos de Angular es sacar Zone.js. Pero, como siempre, para hacer estas cosas y cambios tan fuertes, tenés que ir de a poco. Más allá de que tengan todo preparado o no, que no lo sé porque realmente no estoy en el código fuente y en el listado de cosas que tienen que hacer internamente, hay un flag, un future flag que es experimental, que es el Provide Experimental Zoneless Change Detection, si no me equivoco, Ese o puede mismo. que le haya Abre errado en alguna paréntesis, S. cierra paréntesis. Ahí está, no, no le erré, ¿no? Es Provide Sí, pero ese es el que se Experimental pone dentro de Zoneless. Bootstrap. Exacto. Exactamente. Y eso lo bootstrapeás, o sea, lo que quiere decir es que cuando arranca la aplicación le tienes que decir que no vas a usar Zone.js, porque obviamente Zone.js depende del árbol, las actualizaciones y todo eso. Entonces, si vos pones este flag, vas a poder ver cómo funcionaría tu aplicación sin Zone.js. Para eso, tenés que estar en Signals, porque si no, no funciona. Y bueno, iba a ser experimental de la misma manera que lo fue en su momento, lo continúa haciendo el nuevo control de flujo con el arroba if, el arroba switch, el for, las Exactamente. vistas diferidas, los signal inputs, model inputs que han sido recientemente lanzados en las versiones menores de Angular 17, los outputs basados en funciones, el paquete de ARXJS interrupts que todavía siguen siendo developer preview. Es decir, Sí. que están bastante estables. La API no debe cambiar mucho antes de que sea graduado como algo estable 100%. Y es de esperar que en Angular 18 varias de estas características vayan a pasar hacia la siguiente fase de adopción. ¿Qué quiere decir? Que ya está 100% probado, no debe haber ningún cambio mayor, nada que vaya a romper en el futuro la API de una manera agresiva cuando uno esté saltando de versiones y que esté listo para ser adoptado por cualquier persona en cualquier environment. Sí, acordémonos que igual Angular, o sea, internamente Google tiene más de 2000 aplicaciones hechas en Angular. Y todo lo que nosotros probamos ya lo probaron ellos en sus 2000 aplicaciones. Entonces, es bastante safety el tema de las migraciones. Que a veces duelen, que hay que trabajar. Bueno, es trabajo, ¿no? No hay que quejarse. No Exacto. solamente metemos bugs, también tenemos que actualizar. Siempre tenemos algún que otro schematic para ayudarnos con la migración, pero hay bastante trabajo, fundamentalmente cuando tenemos bibliotecas de terceros que necesitan Sí, también ser migradas, etcétera. sí. Igual, o sea, por ejemplo, el tema del output fue un monkey patching, ¿no? O sea, son event emitters, pero los pusieron con output para que quede bien el tema de las interfaces y todo eso. O sea, al fin y al cabo son event emitters, no cambió eso. Y el tema de signals, de los inputs y los models, la verdad es que la migración es fácil. O sea, realmente es fácil. Exacto. Nosotros migramos a signals y tenemos como 200 y pico de componentes. O sea, y la verdad es que fue bueno a migrar, pum pum, esto es un input, esto es un model, esto es un input, esto es un model.
esto es así, pones las paréntesis en el template, ya está. Bueno, la verdad que la migración es bastante menos dolorosa de lo que pensaba que iba a ser. De hecho, me costó más la migración de templates que la migración de inputs. La migración de templates, dices para la Al New Flow, nueva, sí, 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 al para el nuevo arroba flow. if y todo eso, sí. Ya. Porque algunos, cuando haces la migración, algo se rompe, ¿no? O sea, siempre tenés que estar viendo qué pasó y cosas por el Es que estilo. tienes que hacer un trabajo bastante tedioso cuando tienes también elementos en Templates, con Exactamente, sí, sí, sí. else, y cuando se trata de uno o dos componentes, ok, pero después ya se convierte en un trabajo bastante Sí, sí, o cuando tienes unos tedioso, if complicado. cruzados, medios raros y decís, uy, ¿qué hice acá, no? Bueno, a ver. Pero no, la verdad es que la migración a input signals, models, o sea, signals, ¿no? Input, output y model es bastante fácil, debo decir. Y de hecho, te aprovechás para poder hacer un poquito de refactor, esas cositas medias raras que metiste en algún momento de la aplicación y decís, esto no estaba tan lindo. Por cierto, ¿qué hiciste con los objects? Con los async objects o los behaviors objects, replace Bueno, objects en el sistema. Behavior Subjects, lo que pasa es que los teníamos muy bien traqueado todo. Nosotros la aplicación, para ser sinceros, la tenemos con NGRX, pero tenemos un facade. Y el facade fue el que fuimos retocando y nuestro como mantra, por así decirlo, es que nada esté importado en un lugar donde no debe. Y nos chequeamos mucho eso, demasiado. Entonces no tenemos behavior subjects de componentes a componentes ni nada por el estilo. Los datos Vale, son solamente por NGRX, se manejan con el facade y quien quiera tomar o recibir datos lo maneja todo por el facade. En la última capa, que son los UI components, ¿no? Los componentes, los dummies, como deberían decir, o sea, los componentes que no tienen funcionalidad de negocio, sino que son funcionales de UI, son los que reciben los datos y nunca los reciben con Behavior Subject, sino que reciben inputs y outputs, ¿no? Porque son componentes que solamente saben hacer lo que ellos quieren hacer. Lo tenemos súper dividido. También pensar que es una aplicación que viene desde la primer beta de Angular 2. Entonces, esa aplicación sí conoció todas las migraciones entre versiones y está muy cuidada. La arquitectura está muy ujú. cuidada. Entonces, no tenemos un behavior subject en un componente que está mandando algo que no tiene que mandar y todo eso no está. Eso es lo bueno de utilizar patrones de diseño bien establecidos dentro de la aplicación, además de los que Sí, son enforced, es decir, em, como forzados desde el punto de vista de framework o de las sí. bibliotecas que estés utilizando. Obviamente, si utilizas RxJS detrás de la fachada, estás utilizando el patrón de iterator, el patrón observable, pero Sí, si y incorporas hay los cosas, o propios sea, tuyos, te da una mayor estabilidad. nosotros nos dedicamos mucho al tema de React.js y hacerlo bien y todo eso. Y cuando te pones a hacer bien las cosas, o sea, bien, ¿no? Cuando tú estableces reglas, ¿no? Por fuera de lo que te dice NGRX, por fuera de lo que te dice un Facade, por fuera de lo que te dice el equipo de Angular, ¿no? O sea, creo que todas las aplicaciones tienen sus propias reglas, ¿no? Eh, cuando son tan grandes. Cuando estás haciendo una demo o haces una aplicación rápida o querés hacer una MVP, bueno, haces lo que haces. Pero cuando te pones a preocuparte mucho por la arquitectura, por ir rápido, porque las aplicaciones complejas empiezan a ser grandes y se complican y todo, esos pequeños detalles son los que hacen fácil a la hora de migrar, ¿no? O sea, yo creo que si hubiésemos hecho un caos de React.js y hubiésemos metido React.js por todos lados por meterlo, porque es más fácil tener un behavior subject ahí y ir tomándolo y todo, hubiésemos caotizado la migración. Y el fasado o facade o, ¿cómo se dice? Eh, Fachada. fachada, es algo que yo, si, o sea, si sabes que vas a tener una aplicación grande, yo lo recomiendo. Es una de las mejores cosas que puedes hacer porque lo que haces básicamente es meter una capa en el medio de entre qué estás usando de store de datos y todo y cómo se conecta a internet tu aplicación, por así decirlo. O sea, de dónde obtienes los datos y todo eso, lo hace un lado, del otro lado tenés tu aplicación y en el medio tenés algo que te dice, estos datos se reciben así y estos datos se devuelven acá. No hay nada más. O sea, y si el día de mañana nosotros queremos sacar en GRX y poner, no sé, Akita, no me acuerdo cómo se llama el otro, o en Aquí está. GSX, o cualquier cosa, lo podemos hacer. O queremos tipo usar servicios nada más, lo podemos hacer porque tenemos una capa en el medio
que no modifica el negocio, ¿no? O sea, que estar bien divididos es un golazo, la verdad. Claro. Y en el caso de que alguien que esté escuchando, además de mí, y esté utilizando Behavior Subjects, es decir, porque yo también lo utilizo en varias de las aplicaciones que generalmente mantengo, ¿qué recomendarías? ¿Mantenerse con lo que está funcionando actualmente basado en RxJS o transicionar hacia Signals, porque viene siendo como la parte integral del modelo de reactividad? Mira, no sería raro decir que soy como un fan de React.js, ¿no? Lo sabemos todos. Digo, tengo 3 cursos, creo, de React.js en el canal de YouTube. He dado muchos cursos, charlas y todo sobre React.js. Pero hay una realidad, es que es complejo React.js para hacerlo bien. No digo que la gente lo use mal, ¿eh? Digo que es complejo. Signals facilita mucho todo. Mucho, pero mucho. Yo creo que entender el React.js te puede tomar, no sé, 10 horas, entender Signals te puede tomar 1 hora y media. O sea, esa es la diferencia, ¿no? O sea, el porcentaje que te toma aprender uno y el otro es muy grande. Obviamente que en 10 horas no aprendes React.js y tampoco Signals. Pero, pero si vos tenés Behavior Subjects y tu aplicación está complejizada y todo, pasar a Signals ni siquiera va a ser difícil. O sea, Signals Ujú. mantiene los datos. O sea, la verdad es que hace cosas muy parecidas al que hacen los Behavior Subjects. Entonces, nunca está mal crearse una rama y jugar un poco, ¿no? Yo le llamo jugar al experimentar y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si muevo esto a Signals? ¿Qué pasa si muevo un Behavior Subject a Signals? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto no me cuesta? ¿Cuánto rompe mi app? ¿Cuánto no rompe mi app? Pero tarde o temprano vas a tener que pasar. Porque de hecho hay posibilidades hasta que el mismo V8, ¿no? El navegador, el engine del navegador, tome signals como Reactive Primitives. Y si es así, o sea, está yendo hacia el futuro, ¿no? O sea, Exactamente. o al presente. Y la verdad es que Es es como más escribir un rápido. border radius, el border que se logra manejar de manera automática hoy en día con una Claro, simple propiedad de CSS, hacerlo exactamente. con imágenes o incluso Como se mediante llama, que ponías JavaScript, una imagen, que utilizando la ponías cálculos cuadrada y vectoriales. todo eso. Entonces, la realidad es, mira, Jorge, yo tengo una aplicación llena de Behavior Subjects, llena de React.js y todo. Bueno, agarra el componente más básico donde lo tengas y sácalo. Y ahí vas a dar cuenta de si está bueno, si no está bueno. O sea, tarde o temprano vas a tener que hacer. Que es así. O sea, acá no hay discusión. No es que digo, yo creo que en 3 años el mundo va a ser Signals. No, no. Hoy en día está todo moviéndose a Signals, la verdad. O sea, creo que Signals es algo muy interesante. Y hay una realidad que es qué tanto vos podés mover tu aplicación. O sea, nosotros tuvimos una semana en donde teníamos tiempo y agarramos y le metimos los 3 que somos con todo a Signals, a Model, pum, 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 armamos todo lo que pudimos en una semana y después uno se dedicó a ir migrando lo que faltaba poco a poco, poco a poco. Hubo componentes que nos llevó unas semanas migrar y hubo componentes que nos llevó 10 minutos, literalmente, ¿no? O sea, Exacto. entonces mi consejo es, anda migrando poco a poco. De los componentes más básicos a los componentes más complejos. Y todo lo nuevo que hagas, hacerlo en Signals. Eso es lo bueno que tiene hacerlo progresivamente, que vas viendo cuán limpio te va quedando el código de Claro. Angular. Hay una diferencia abismal en cómo lucían las plantillas antes de la versión 17. No es que saltes a la 17, tienes que migrarlo todo desde las directivas estructurales hacia el nuevo flujo de control. Pero si logras hacer esa transición, vas a ver belleza ahí al final. Limpieza, una manera ¿Sabes? súper sencilla, legible de poder entender y mantener ese código. Lo mismo sucede con la diferencia entre lo que ha traído la 17.2 y 17.3 y consecuentemente ahora en la 18.0 y hacia adelante, con cómo luce un componente, una directiva con los inputs, outputs. Es un código extremadamente sencillo de entender cuando lo logras migrar hacia ahí, incluso cuando logras traer a alguien de otro framework para que analice cuál es el código fuente que tú tienes, o personas que son menos experimentadas en programación que puedan pasar de una manera mucho más sencilla toda esa curva de aprendizaje con Angular.
Voy a decir una realidad y creo que lo dije acá, no recuerdo, vos me podrás capaz que corregir, pero yo era muy hater de la nueva template syntax. Muy, muy. Me acuerdo Cuando me lo muestran, porque nosotros nos lo mostraron antes, creo que vos estabas en esa reunión, o no habías entrado todavía como GD. todavía. Ok, Pero sí en el NGConf del año 2023 ellos mostraron todas las sintaxis aquellas con doble llave. Eso parece, eso claro, era más, no difícil, sino más obstaculizado de leer que la sintaxis de Liquid que utilizaba, de Liquid. creo que era, sí, Jekyll OutZero lo con usa, por Ruby. Ujú. ejemplo. Exacto. Eh, pero ¿cuál fue el problema? Yo cuando lo vi, estábamos en reunión y digo, no, esto es un asco. Esa fue mi reacción. Yo estaba Sí. así, acá, en este momento, y dije, ay, no, ¿qué van a hacer? Esto es un asco. Y yo voté para que no cambie. Y después nos o sea, votamos, o sea, hablamos, ¿no? Dialogamos, y yo les dije, a mí no me gusta realmente. Entonces nos pasaron, o sea, nos dijeron, bueno, pruébenla realmente y de ahí van a darse cuenta si les gusta o no les gusta. Es como todo, ¿viste? Cuando alguien ve, o sea, llevas 10 años haciendo lo mismo, el mismo template, cuando viene uno distinto decís, está raro esto, no sé, no me gusta, estoy muy acostumbrado, ¿no? Porque capaz que fue Tiene un salir un nombre, poco de la resistencia al costumbre. cambio. Exacto. Y lo empecé a usar y dije, me gustó. Así fue. Se ve más lindo, se lee más fácil. Y mira que 10 años haciendo los templates de la misma forma es una forma de decir, ¿no? Pero en GIF, todo, ¿no? El NG4, el Switch. Y lo miré y dije, me gusta más así. No sé si Y te ha pasado, tardé, cuando estás escribiendo un arroba if, abriendo colchete y empezando a escribir lo que condicionalmente debe ser rendereado, es decir, representado en el navegador, parece que te estás burlando de Angular, porque no estás utilizando el asterisco, ngIf, es y raro. El para qué hablarte NGIF del ng-switch y el lo extraño. ng-for con el track by function, con todo El aquello. Trackby. Sí. Habría, Pero la habría que verdad es que leer la funciona bien. documentación una y otra vez para poder llevar eso a una plantilla. La verdad, pero digo, después de un rato lo miré y dije, "Pff, me gustó. Y ahora ya no me imagino volviendo a lo anterior, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con Signals. Una vez que lo empezaste a usar, decís, uy, qué fácil que es esto, qué bien que funciona. Además, los signals son inmutables, los inputs, perdón, son inmutables. Entonces nadie te puede cambiar los datos. O sea, tenés como esa facilidad de manejar los datos cada vez mejor. Sí, un poco más optimizado. Bueno, te regalo entonces las dos mías. Yo voy a mencionar lo de Signals Inputs, Model Inputs también, y bueno, esta transformación más bien azúcar sintáctica para reflejar los outputs, al menos desde el punto de vista de DX, de DX como experiencia de desarrollador, de la misma manera en la que en la que se está permitiendo hoy en día redactar cómo lucen esos inputs y esos models. Y voy a mencionarlo porque, como bien me dijiste anteriormente, en ECMAScript, bueno, en ECMA, que es la asociación, para llamarlo de alguna manera, que redacta las especificaciones de cómo debe lucir posteriormente todo lo basado en ECMAScript, es decir, JavaScript, NativeScript, etcétera. Tiene en ese comité técnico, en el TC39, en el TC39, ya tienen ya la especificación, el draft, el boceto de cómo va a lucir Signals en JavaScript directamente. Muy parecido a como sucedió con Promises hace más de 10, yo creo que hace como ya 15 años, Más o menos, eh, ¿eh? Sí, lo de sí, sí. Promise. Se nos notan las canas ya cuando hablamos de eso. Sí, ya uno pierde ya. Si te digo que nosotros usábamos jQuery hace 20, como que vas a decir, ¿en qué año estamos? Como Back to the Future, pero lo Hoy me mismo va a pasar con llegó, signos de aquí a 10 años, cuando le hoy me estemos llegó explicando esto a de alguien más los joven. recuerdos de Google Fotos. Sí. Y hace como, no sé, 15 años, una cosa así, me decía, aprobaste un curso de Ajax. Dios. ¿Quién usa Con Ajax? Capaz que hay gente que no sabe ni qué es Ajax, ¿no? O sea, sí. hay gente capaz que escucha esto que no sabe qué es Ajax, ¿no? O meter un eval.
Y en aquella época aprenderse XML, HTTP request era como que un ejercicio intelectual que te duraba varias iteraciones, ¿no? Y hoy en día nada, los nombres han sido un poco más marketeados como signals, Sí, 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 sí. hidratación, ¿sabes? Cosas un poco más aterrizadas en el vocabulario del día a Sí, día. sí. Hacer un formulario dinámico era mágico. Exacto. Y bueno, no voy a mencionar Signals como parte de mis preferencias, ni tampoco Soundless, pero sí lo que tiene que ver con las mejoras de DX, de Developer Experience, como parte de NG Content. Así que ellos están permitiendo añadir un contenido fallback en la versión 18 para poder generar ese contenido que va a mostrarse por defecto en caso de que no haya una proyección de contenido viniendo del componente padre. Es decir, de la misma manera que uno redactaba el componente padre, ese contenido dentro, es decir, anidado dentro de la estructura del componente, y eso pasaba, se proyectaba hacia el componente hijo que lo estaba recibiendo, capturando en un ng content, y más aún si le especificabas la región específica, etcétera. En el hijo puedes redactar cómo es que luciría el contenido por defecto en caso de que el padre no te envíe esa información proyectada hacia abajo. Está bueno eso. Eso, sí, Porque eso es además da bueno. errores. Ahora. Sí, eso es bueno no para ti, que tú sabes cuál es la estructura de tu sistema, tú no vas a cometer el error de dejar ese content projection en blanco y después tener que estar lidiando con eso del otro lado con Cypress o sí, con un end-to-end testing, pero sí en entornos donde participen varios equipos contribuyendo al mismo sistema de proyección de contenido. Y ahí, bueno, si no se va a reflejar de esta manera que yo te estoy proponiendo, entonces lo vamos a hacer. Tú no proyectas el contenido, lo voy a generar yo mismo por defecto. Sí, además creo que está bueno para todo lo que es CMS, ¿no? Estos headless CMS, que te mandan datos y que a veces no te los mandan, o que alguien cambió algo, ¿no? O lo que sea, o que tarda, no sé. X. Creo que todo esto está bueno para eso. Siempre. Yo creo que hay features que capaz que nunca uses en la aplicación en la que estás en este momento. Pero no quiere Ujú. decir de que no sean buenas o que no sean utilizables. Y eso me parece interesante, ¿no? El tema de, como dijiste, capaz que vos no lo usás, porque vos lo tenés muy seguro. Pero eso no quiere decir que haya otras 2 millones de aplicaciones que lo necesitan. Exacto. Y ahora recuerdo, hablando de eso, que habías mencionado la segunda preferencia tuya de nuevas características en Angular 18. Vamos a saltar rápido para esa antes de decirte cuál es la mía. Ok, Habías hablado de TypeScript. la eliminación de soporte de TypeScript en versiones anteriores de la 5.4. Eso fue añadido, es decir, la 5.4 fue añadido ahora con la 17.3. Si instalas la Sí. 17.3.6, que creo que es la última, vas a estar utilizando TypeScript. Sí, Angular utiliza esa versión, la 5.4. Puedes tener la 5.3, creo que hasta la 5.2 o algo por el estilo, pero ya no va a ser permitido eso a partir del momento en el que instales la versión 18. A mí me parece bien. O sea, y voy a explicar por qué. Yo vengo de la vieja escuela, ¿bien? O sea, yo aprendí a programar con Java. En realidad aprendí a programar en objetos y de ahí, o sea, aprendí a programar en papel con objetos y después pasé a Java, ¿no? Clases y todo eso. Hace muchos Papel años, o con sea, grafito, no con 2000, objetos, con grafito. claro, en 2007 estamos hablando, o sea, pasó el tiempo. Sí. Eh, y algo que me gustaba mucho de JavaScript era la versatilidad del lenguaje, ¿no? O sea, puedes hacer cualquier cosa. Y algo que odiaba mucho era el prototype, porque prototipar era un asco. Y es así, o sea, no hay que discutirlo. Y una de las cosas que me gustó de TypeScript es que le dio cierto profesionalismo, digamos, a JavaScript, entre comillas, porque ahora los fanáticos de JavaScript me van a saltar al cuello, pero digo, hay ciertas cosas para empresas muy grandes con desarrolladores de todo tipo de seniority que son más fáciles o más difíciles. Y tener, no sé, en el TypeScript, la versión nueva, está el group by de los objects. Entonces, tienes que evitar hacer código, porque digo, al fin y al cabo vos te pagan para hacer código de producto, ¿no? O sea, vos escribís código de producto.
estamos de acuerdo. Un cliente te paga para que hagas, en la Totalmente. empresa, a vos te pagan para hacer el código de producto. A ellos les da igual, básicamente, si usaste una librería, bueno, depende si es un banco o lo que sea, pero digo, les da igual, básicamente, que uses. Ellos quieren que ese botón haga esta cosa. Ellos quieren que esa lista funcione así, ¿no? A ellos no les interesa internamente si usaste un algoritmo propio, si usaste una búsqueda binaria o si usaste una búsqueda binaria mezclada con una búsqueda secuencial para hacer... No, a ellos les da igual. Entonces lo que Es tiene la típica TypeScript... analogía de que lo importante no es el medio, sino el fin. Porque Exactamente, el en este fin ese caso... tiene que llegar en los tiempos definidos, los esperados, y tiene que llegar con una calidad que permita reducir lo más posible cualquier problema después en producción, de que los Claro, usuarios finales no vayan a ser afectados, no por errores solamente, sino por interfaces resultantes de nuestro código que no están lo suficientemente optimizadas como para que el usuario tenga una experiencia fluida ahí. exactamente. O sea, mejor dicho, imposible. Lo mío es más prehistórico, ¿no? Pero digo, lo que generó esto es todo el Ujú, tema de la verificación de undefined, por ejemplo. ujú. Que ahora cuando haces, bueno, en el nuevo TypeScript si haces un timeout, el timeout te puede dar undefined, entonces ya te lo avisa, dice, hey, guarda que esto puede ser undefined. Entonces, digo, al fin y al cabo lo que está haciendo es que, o sea, lo que hace TypeScript para mí, uno de los grandes puntos, sacando las interfaces y todo eso, es la programación defensiva. Te obliga a tener programación defensiva. ¿Por qué? Porque todo lo que posiblemente sea undefined o null te lo va a avisar y no te va a dejar, el compiler o el transpiler no te va a dejar ejecutarlo. Obviamente que depende, si le pones a todo any, bueno, no, ya fue. Pero digo, si lo usas bien, lo que pasa es que si haces un timeout y le pones un value y el value depende de algo y eso puede ser undefined o lo que sea, al final te va a decir, cuidado, esto puede ser undefined. No te compilo o no te transpilo. Entonces ya sabes, bueno, si esto es undefined, tengo que preocuparme por esto, ¿no? Entonces hace un poco la programación defensiva, o como se llamaba antes, programación defensiva, porque no teníamos todas estas herramientas para estar seguros de que todo iba a funcionar. Y como programadores, cuando vos haces tu código, vos básicamente es muy difícil que vos puedas decidir si el código está bien o mal, porque cuando vos lo probás, lo vas a probar para que falle donde vos sabés que tiene que fallar y para que funcione donde vos sabés que tiene que funcionar. Exacto. Y de golpe, cualquier cosa puede romper tu código. Entonces, que haya un transpilador o compilador, como quieran llamarlo, que diga, mira, me parece que esto puede ser undefined por un motivo específico, o me parece que esto puede ser null por un motivo específico, y vos querés hacer un, no sé, un parse int o un uppercase o cualquier cosa, es como, bueno, ok, si es undefined, hace esto. Si es null, hace esto, ¿no? O sea, nos permite un poco programar a la defensiva sin programar a la defensiva. Después está todo el tema de las inferencias nuevas, el no infer, no Sí, infer, no es creo que que era. sean inferencias nuevas, es que TypeScript, es decir, durante el proceso de compilación, él va infiriendo cuál sería el tipo de si estás utilizando funciones con tipos genéricos, que tú no sabes con antelación o sencillamente tú no quieres saber con antelación cuál va a ser el tipo que devuelve o el tipo que toma algún específico parámetro que vayas a poner ahí para poder hacerlo un poco más escalable para el futuro. Claro, Y con el no infer, lo que puedes es dejarle esa sugerencia al compilador de TypeScript para que aquí no me infieras nada, porque eso puede ocasionar, es raro que ocurra, pero bueno, que puede ocasionar algún error después en tiempo de compilación. claro, exactamente, cuando le pasas de la famosa T, ¿no? Exacto. Le decís T, que el N, tipo, H, lo claro, que sea que quieras ponerle, exactamente. lo único que tiene que ser es que ese carácter o esa frase que pongas ahí coincida con el resto de los puntos donde Exactamente. lo propagues. Es exactamente. Eso me parece muy interesante, por ejemplo, porque, bueno, es fácil equivocarse. No voy a decir que estamos programando mal, sino que digo, es fácil equivocarse. Y después lo del group by, que ya lo mencioné, creo que... Que no solamente te permite agrupar objetos, es decir, el group by es separar el resultado de lo que nosotros estamos listando dentro de un objeto de las propiedades de acuerdo al Sí, resultado de una función que tú definas, sino también te permite trabajar con mapas, con ese otro exactamente. tipo abstracto de datos que se puede utilizar en TypeScript. Que el mapa es más rápido que el object, para que sepan. Pero bueno, es más difícil de leer.
Pero sí, sí, el tema de los mapas, ¿no? Que te deje setear como todos los datos A acá y todos los datos B acá y lo hagas directamente con un group by y le digas, mira, todo lo que responda true acá es esto, todo lo que responda false acá es esto, ¿no? Lo puedes mandar tranquilamente. Y hay algo muy interesante que estaba viendo el otro día, que hablan de la posibilidad de tener ESM y CJS en los mismos exports, Mm. que están trabajando en eso con el Resolution Module, Module Resolution. Bueno, básicamente lo que quieren hacer Como Model es Resolution debe ser, Module Resolution, sintácticamente. ¿no? Ujú. Lo que quieren hacer es que vos puedas, o sea, puedas preservar el bundle que vos querés, o puedas mandar los dos, o puedas importar los dos. Porque es un problema. Vamos a ser sinceros. ¿Cuántas veces trataste de importar una librería y no funciona? Y el compiler te dice, no puedo compilarla, porque tenés acá un CJS. Y Ujú. nosotros usamos ESM. Y decís, por favor, es JavaScript abajo, métemelo. Pero bueno, lo están trabajando. O sea, creo que, y de hecho, el otro día había Wes, en FM Syntax, si no me equivoco, es el podcast, Pues, que hablaba de Syntax eso FM, justamente. Syntax FM, el al revés. podcast Syntax Que FM. hablaba Que justamente tuve la de eso. oportunidad de ir a un episodio en vivo acá ¿Lo en viste? el React Sí. Miami, que estuvo fabuloso. Hicieron un montón de actividades ahí con el público. Ellos son muy talentosos y tienen Muy, esa muy capacidad buen show. innata de poder interactuar de una manera indescriptible con las personas que participan, incluso ante una audiencia, porque cuando uno está grabando aquí Es más en fácil. off, con una interfaz delante que nos separa incluso a nosotros mismos. Imagínate tú cómo nos separa de la audiencia, pero cuando estás en un entorno, vamos a ver qué día podemos hacer el LGTM podcast o angularidades frente a un grupo de personas. Eso sería fantástico de hacer. Puede que falte poco, ¿eh? ¿En Lo dejo ahí. Argentina o en Miami? Bueno, o en San Francisco. Bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Uno nunca sabe, pero tienen que estar atentos. Así que suscríbanse Sí. y bueno. Y bueno, eso de TypeScript. TypeScript ahí quedó. O sea, no. Eso es lo que más me interesa, digamos. Pues hay muchas veces pasamos de versiones y ni miramos lo que pasa. Digo, ¿cuántas veces cambiaste de versión de TypeScript y te fijaste estas versiones chiquitas, ¿no? Y te fijaste cuánto cambiaba o cuánto no cambiaba. Yo no lo hago siempre, debo admitir. Y la segunda preferencia mía con lo que trae Angular 18 viene siendo no parte intrínseca del código fuente de Angular o lo que nosotros vamos a estar importando a partir del Angular Core o del Angular CDK, sino cómo nosotros entendemos cómo es que funcionan esos elementos que nosotros estamos utilizando en el framework. Y no es solo a través de artículos o a través de un video en YouTube o escuchando un podcast, sino de la documentación oficial, que hasta el sol de noviembre, para no decir el sol de hoy, Angular.io, es decir, el Angular.io o el AIO en el código fuente era la documentación por defecto que había cambiado desde el punto del look and feel bastante poco desde la versión 2.0 o bueno, incluso los pre-alpha, etcétera. Y hoy en día, bueno, ya desde noviembre hasta acá, tenemos el Angular.dev con toda esa interfaz que nos permite recorrer muy rápido e incluso familiarizarnos con el framework o retomar tópicos irrelevantes del framework que no utilizamos todos los días con una narrativa bastante distinta de la que nos ofrece Angular.io. Y Angular.io, a partir de la versión 18, es decir, a partir de esa semana del 20 de mayo, ya no va a ser la documentación oficial, sino va a pasarse para Angular.dev. Eso es una noticia que nosotros recibimos un poco agridulce de cierta forma porque Angular.dev no tiene el soporte de internacionalización. Es decir, personas que no conozcan, esa es la importancia, obviamente, de saber leer no solamente términos de keywords en inglés como if, then, else,
o utilizar un inglés muy básico, sino entender oraciones, párrafos, entender un contexto bastante completo directamente para no quedarse esperando a que otra persona traduzca ese contenido o una inteligencia artificial lo haga por nosotros. Es importante hacerlo, pero a la vez hay elementos que si nosotros utilizamos, por ejemplo, una Generative AI, sino una inteligencia como la que provee ChatGPT o Gemini, puede que nos traduzca de una manera bastante absurda algunos de los términos, específicamente los términos técnicos que no tienen una traducción directa. Podemos tener muchos falsos resultados ahí y esa es la ventaja que tiene traducirlo. Pero también si tenemos desde la comunidad la oportunidad de traducir al español, por ejemplo, glosarios o páginas en específico que pueden ser los puntos iniciales para personas que tengan muy poca experiencia con la programación de software, sea la primera vez que toquen Angular, es importante desde Latinoamérica, desde España, desde los lugares donde el español es nuestro idioma nativo, poder tener acceso a esos recursos en el idioma directamente. Es algo que al menos cuando arranque la versión 18 con esta nueva documentación oficial no va a ser ofrecido. Por lo tanto, si hay alguien que quiera leer cosas en español, va a tener que leerlo de la versión 17 hacia atrás en Angular.io hasta que no se anuncie esto nuevo y tengamos al pana y a mí, a un montón de gente ahí traduciendo instantáneamente, al menos las páginas iniciales que son el punto de acceso hacia el contenido un poco más especializado, que ese sí, hasta ahí ya no vamos a llegar porque sería como un trabajo a tiempo completo de traducción. Es terrible. ¿Vos sabés cuál fue el primer lenguaje que se transó Angular.io? El Angular.io. Claro. ¿Sabés cuál fue el primer lenguaje al que se tradujo? No, Japonés. interesantísimo porque pocas veces podemos tener la oportunidad de interactuar con personas allá del sudeste de Asia en la comunidad de Angular. No sé si será por la diferencia de horario Bueno, o... hay un expert que la Colo es en Twitter, si no me equivoco, eh, que la Col- bueno, ahí está, Laco Chunet es, que es su guru, el nombre. Tuve la oportunidad de conocerlo en un par de Expert Summits. Él se dedicó junto a 3 personas a traducir todo al japonés y fue el primero, con Engie Japan, fue el primero en quejarse, por así decirlo, de que el nuevo Angular Dev no tenía internationalization. También es un problema porque Angular Dev nace medio en este renacer de Angular, ¿no? Toma un montón de cosas de otros frameworks, webs, bueno, de otros frameworks, librerías, lenguajes que usan este modelo de poder buscar internamente más fácil, ¿no? De tener todo ahí interactuado. Hablaron con la gente de IDQ para tener los containers ahí para programar y todo eso. Y creo que en la corrida de cosas para hacer les quedó afuera internationalization. Que de hecho, bueno, está un poco afuera todavía internationalization Bastante de fuera porque no Rotation. es... hay que hacer algo parecido a lo que hizo Pana con la documentación de AnalogJS, y traer todo el Docusaurus, hacer una refactorización a cómo está la Correcto. estructura del código para poder hacerlo compatible con la extensión a diferentes idiomas. Y el primer punto ahí es que están manteniendo las dos documentaciones al mismo tiempo y están teniendo problemas para poder deployar los dos al mismo tiempo. O sea, bueno, procesos internos, ¿no? Que tiene Angular por usar Blaze, que es el monorrepo que tiene Google y todo eso. Entonces, la verdad es que creo que a partir de ahora, de la versión 18, van a empezar a darle más amor, por así decirle, a lo que es la aplicación de la documentación, no a la documentación en sí. La nueva documentación me parece espectacular. Me parece muy buena, me parece genial que tenga un paso a paso para compilar ahí, para que ni siquiera tengas que irte a tu navegador, a tu editor de texto, ¿no? O sea, me parece buenísimo. Me parece un gran fallo, como decís, que no tengan internationalization, pero lo entiendo. Entiendo también que hay un trabajo genial de toda la gente de Angular Latam, que hicieron toda la migración de lo que era Angular IO, que se dedicaron a hacer todo de una forma increíble.
Entiendo que es una lástima, pero bueno, es parte de la evolución de todo esto, ¿no? Lamentablemente. Y si estás programando y no sabes bien inglés, mi recomendación es que aprendas inglés. Más allá de que está bueno tenerlo en tu lenguaje natural, ¿no? En tu idioma natural, creo que si no aprendes inglés, más allá de las palabras básicas, estás quedando fuera del mercado. Porque Exacto. no puedes aprender a la velocidad que tenés que aprender, porque todo lo nuevo sale en inglés. Es así. Vue está en inglés y está hecho en China. Por lo tanto, I'm so sorry. Pero es así, ¿no? Lamentablemente, si no estás a full con inglés, deberías hacerlo. Y lo mismo con la documentación. Entiendo que es más lindo leerlo en tu lenguaje, pero hoy en día, si estás programando, deberías poder leer una documentación en inglés. Es el lenguaje universal para no Programas en inglés, solamente el no. desarrollo de software, sino para otras industrias en general. Eso me Sí, sí, recuerda a que el paquete de Module Federation de Angular está realizado por personas de habla alemana, de allá de Austria, es decir, Manfred, Michael, Rainier, soportado por todos ellos, y no vas a encontrar, bueno, vas a encontrar documentación en alemán sobre el paquete, obviamente, si vas ahí le cambias el idioma al website, a la documentación, pero no vas a encontrar prácticamente ninguna traza de alemán dentro del código no. porque ellos no quieren que se quede aislado. Nadie Son de quiere que se quede Austria. aislado Exactamente. exacto, son de Austria, de Viena. Bueno, no solamente de Viena, de algunas de las Bueno, principales sí, pero la regiones mayoría son de de Austria. Viena. Sí, 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 la mayoría, Exacto. digamos. Ujú. Y ellos no quieren que se quede el paquete en habla alemana. Lo quieren extender hacia el resto del mundo y en el mundo, bueno, el idioma más hablado hoy en día, al menos en el entorno este de ingeniería de software, para no contar China e India como desde el punto de vista demográfico, pero Sí, en nuestra industria obviamente viene siendo el inglés. Es súper fácil de sí. aprender hoy en día. Recuerdo cuando éramos niños, Jorge, como teníamos que estar ahí con un diccionario al lado perdiendo Eh, un tiempo. Yo te digo a ti, el FCP, todos los Power Bytes del aprendizaje de inglés listen eran and repeat. brutales. Oh, Exactamente. los Y listen era and brutal porque repeat. tú tenías que estar esperando a la carga del próximo con término en dependencia de la velocidad con la que eras capaz de poder pasar de una página hacia la otra. Y muy, era interesante, era Bueno, engaging, ¿sabes? sí, Empezando aquí con el Spanglish, todo el proceso, pero sí demoraba muchísimo. Hoy en día, si aprietas el clic en medio o si sencillamente pones todo el contenido en ChatGPT, no necesariamente el Google sí. Translate más, porque la potencia que te dan estos Generative AI es mucho mayor, de entender el contexto, de utilizar transformaciones de idioma bastante eficientes. Pero sí, hoy en día no hay prácticamente ninguna justificación. Es un proceso diferente hablarlo, obviamente, Sí, totalmente. entenderlo, pero al menos la lectura debe ser fluida y es un proceso que, como todo, se aprende en Lo dependencia de la que, cantidad de horas que le dediques a ello. lo que tenemos una ventaja en Latinoamérica, por lo menos, y bueno, en España también, es que en muchos colegios, no de pago, sino colegios normales, aprendes las bases del inglés, ¿no? Hoy en día tenés Duolingo o sea, hay muchas facilidades para aprender inglés, aunque sea lo básico. Lo que me comentaban en Japón, que la gente no suele aprender inglés. O sea, en el colegio no se da inglés, por ejemplo, a pesar de que sea un colegio caro. Solamente los colegios bilingües se da inglés en Japón. Era lo que me comentaba este muchacho. Ya entiendo. Y entonces, claro, para ellos el inglés es algo terrible. Terrible. O sea, es como... Ujú. entonces, por eso hicieron toda la documentación en japonés. De hecho, cuando hay charlas allá y las charlas son en inglés, les ponen traducciones abajo. O sea, hay alguien traduciendo al japonés para que la gente lo pueda entender. Y es algo creo que en Latinoamérica hoy en día ya está más facilitado, digo, o sea, es como una suerte, entre comillas. Por lo menos la gente que yo conozco en los colegios, por más básico que sea, algo de inglés tuvieron. Y, y bueno, después es cuestión de meterle ganas, ¿no? O sea, y ya está. Sí. Pero bueno, entiendo volviendo a lo de la documentación para no irnos demasiado, vuelvo a decir, me da lástima que no esté en español,
pero a su vez está bueno para que la gente que estaba muy cómoda leyendo en español se ponga a leer en inglés. Y por suerte, que hayan postergado lo que tiene que ver con internacionalización en la documentación oficial no significa que para Angular 18 no vamos a ver ningún adelanto con i18n, que es la manera que podemos comprimir eso, ni en zip ni en nada. Sencillamente es la cantidad de 18 es la cantidad de caracteres que hay entre la i y la palabra, y la letra final, el carácter final, la n en idioma inglés internationalization. Si hacen un conteo ahí a mano con los dedos, se van a dar cuenta que es 18, por lo tanto, ese es el significado de I18N, o en el caso de accessibility, de accesibilidad, I11Y, que viene siendo como ally en inglés aliado. Y es mágico, ¿sabes? Sí, Resulta es súper buenísimo. atractivo. Esos Sí, sí, acrónimos sí. son muy interesantes. Y el tema es que en la versión 18, aquellas personas que estén utilizando es decir, el patrón arquitectónico de renderizado, representación en el lado del servidor antes de ser enviado el contenido hacia el cliente, los que estén utilizando Angular Universal, que hoy en día ya lo podemos adoptar ya con el SSR, vamos a tener la capacidad de representar esos componentes que estén utilizando internacionalización, si todos los metadatos que nosotros le ponemos ahí en los templates o en el mismo código del componente, efectivamente siendo hidratados, y no quedaría como sucede hoy en día con la versión 17, que esas áreas van a tener que ser rendereadas nuevamente sin importar que el proceso de hidratación juegue un papel ahí con el servidor. Es decir, el soporte de internacionalización va a ser una parte clave en la nueva versión de Angular 18. Y era hora. Ya era hora. Exacto. Así que la documentación oficial no va a estar de primera y pata ahí en español o en el idioma que se quiera internacionalizar, pero sí nuestras aplicaciones van a ser como tal extendidas hacia otros idiomas, y aún aquellas aplicaciones que estén utilizando de manera nativa como tal el SSR como parte del código. Correcto, sí. La verdad que es una gran noticia. Más para la gente que no podía migrar por el tema este, ¿no? De internationalization y el server-side render. Exacto. Y bueno, tenemos también lo de la adopción de la delegación de eventos, todo ese sistema que ellos están sacando de Wiz, del framework interno que utilizan para representar todo el buscador, ¿sabe? Todas las aplicaciones, la mayor parte de las aplicaciones, porque también tenemos otras que están escritas en Angular, como Sí, Analytics, como Gemini, creo que también... em, Google Meet está escrito en Angular, si mal no recuerdo. Meet, no sé, el que estoy seguro es Cloud, Súper fácil de Cloud ver. Es Console, hacer clic Firebase derecho, Console. impresionar el elemento o el código fuente, Sí, y enseguida vamos a ver ahí el ng version como exactamente. 0.00 Sí, sí, sí. guión algo. De Angular. Todas Exacto. las consolas de Con las Google están hechas consolas. con Angular. Ujú. Y ellos no están utilizando ni Angular 17 ni Angular 18, están utilizando directamente, gracias a monorepo que ellos tienen internamente en Google, utilizando lo que hay en Master Branch. Exactamente, sí. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, porque Blaze funciona así. Cada vez que sale una versión nueva de cualquier aplicación, todas las dependencias toman eso y lo utilizan. Y esta, por eso le digo, es la forma de probar de Angular, ¿no? O sea, es como, miren, funcionan Exacto. 3.000 aplicaciones dentro de Google. Quédense tranquilos que Y en esto el futuro funciona. no van a estar migrando todo hacia Angular, es decir, ni Angular ni Wiz, al menos hasta ahora, hasta lo que tienen entendido incluso ellos posiblemente, no van a desaparecer ni lo uno ni lo otro, sino que van a continuar ese proceso de interrelación, adoptando elementos de un framework hacia otro. Por ejemplo, los JS Actions de Wiz van a estar ofrecidos, no Wix, sino Wiz con doble Z, van a estar siendo utilizados por Angular. Los Angular Signals han estado, bueno, ya se terminó toda la migración a Signals, parecida a la que tú hiciste con el sistema tuyo, pero todo el equipo de YouTube
está incorporando hoy en día ya. Si levantas YouTube vas a estar utilizando Signals por debajo Correcto. de la fachada y así. Esa relación va a continuar sucediendo y ahora en Angular 18 todo el sistema de delegación de eventos de Wiz va a poder ser utilizada por debajo de la fachada. No es algo que nosotros tengamos que tocar como desarrolladores, a no ser de que quieras llevar ese proceso de hidratación un poco más controlado o algo así, o quieras hacer alguna biblioteca a partir de ello, pero sí va a impulsar todo el mecanismo por debajo del proceso de hidratación. Para tener una idea, quien no conozca, si quiere entender qué es Wiz, va a Quick o a Kiwik, como quieran llamarlo, y es muy parecido. El framework que hizo Mishko con la gente de Telerik. Telerik es, ¿no? Sí, con los de Telerik lo hicieron. No, perdón, estoy diciendo cualquier cosa. Fue alguien de Telerik también con Mishko a hacer Sí. Kiwik o Kiwik o Quick, como quieran llamarlo, y está muy basado en lo que es Wiz, para tener una idea. O sea, si quieren más o menos entender cómo funciona, van y ven eso. Yo voy a mojarme acá y voy a decir que van a migrarse, o sea, van a fusionarse, o sea, Angular cada vez se está pareciendo más a Wiz y tarde o temprano Wiz va a ser legacy y Angular va a adoptar todo lo que necesitan de Wiz y todo, o sea, todo lo bueno de Wiz lo van a adoptar en Angular para que sea un mega framework dentro de Google. Así que sintonicen el podcast en 2034 para doble chequear No esa sé si afirmación de 2034, Jorge. ¿eh? Sí. ¿Qué estamos? En abril. Pero bueno, no va a suceder en 2 años posiblemente. Es un proceso bastante largo según lo que ellos Dame han un año. dicho, así que ¿Qué? mm, 26 de abril 2025, vean este episodio. Anótenselo en el dale, calendario. vamos a ver qué pasa ahí. ¿Y cuándo es el mejor momento de migrar a la versión 18, Jorge? Porque hay early adopters, es decir, personas que ya van directamente, bueno, sí, esta es la versión. Incluso no creo que con Release Candidates, al menos en un proyecto en producción, obviamente, pero sí trabajándolo como tal con un proyecto de prueba, de experimentación, pero es mejor esperar a la 18.1, la 18.2 para que esté más estable como tal la versión, o tú consideras la 18.0.0 un buen punto de partida para migrar? Mira, la realidad es que hay un montón de dependes en el medio. Pero vamos a suponer de que estás en la 17, de que hiciste tu migración a Signals, o sea, de que tu aplicación ya está 17, ¿no? O sea, que no tenés ahí algo raro, por así decirlo, ¿no? Las release candidates son para probar. Vos querés probar a ver qué tanto, perfecto. Pensá que puede haber 7, 8, 10 release candidates y pueden cambiar cosas interesantes. El release candidate es cuando ya tenemos todo el código y estamos haciendo cambios chiquitos para que todo funcione perfecto o como nosotros queremos, ¿no? No quiere decir que haya bugs, sino lo que quiere decir es que idealmente es nuestra versión final. Eso es un release candidate. De hecho, el nombre lo dice, ¿no? Es un candidato a release. ¿Por qué se usa un Mm. RC? Para que se pruebe y chequear si hay algún problema de performance, o sea, cosas que normalmente no ves cuando estás programando, ¿no? O sea, que lo ves más cuando lo utiliza gente que hace cosas que vos no sabes. Lo que hablamos internamente en Google, ¿no? Para mí, migrar a Release Candidate, a menos que necesites algo específicamente para allá, no es conveniente. Probarlo sí. A ver qué tanto rompe esta nueva release mi aplicación. Bueno, capaz que no rompe nada. Digo, muchas veces he hecho upgrades, tipo simplemente cambias la versión, instalaste todo y se acabó, ¿no? Eh, pero la realidad es yo normalmente nosotros, o mi idea, ¿no? Es, normalmente yo me encargo de las migraciones, no sé por qué, algo pasó, y normalmente cuando sale la nueva versión soy yo el que se encarga. Siempre trato de hacerlo en la 00, o sea, en 1700, 1800, y arrancar de ahí. De hecho, más que nada lo hago por el tema del CI, para ver si hay alguna audit que tenemos que chequear. De hecho, me ha pasado, he hablado con el equipo de Angular diciendo, mira, esta release candidate, el audit no pasa por tal cosa. Ah, sí, lo sabemos, sacamos una nueva release candidate la semana que viene, o mañana, o cosas por el estilo que han pasado, ¿no? O sea, de golpe se encuentra una vulnerabilidad, vos estás usando eso y tienes que esperar a que la librería que utilizás migre eso, ¿no? Ujú.
Y normalmente yo siempre trato de migrar lo más rápido posible para ver si puedo migrar. Por Exacto. ejemplo, cuando pasamos a la versión 16, si no me equivoco, no pudimos migrar. Tuvimos que esperar. Porque teníamos dependencias que no nos permitían migrar. Entonces, si sale la versión 18 y vos tratás de migrar, vas a saber, primero, la cantidad de trabajo que tenés. Y segundo, si podés migrar o no. Entonces, sale la versión 18, probaste. No pudiste migrar por un motivo, ya lo sabes. Pudiste migrar, genial, ya estás migrado. Ese es mi punto de vista. Siempre y cuando los tickets te lo permitan, ¿no? O sea, si estás justo por salir a producción y todo, no vas a migrar. O sea, siempre deberías migrar de versión una vez que saliste a producción. Hay gente que sale a producción todas las semanas, hay gente que sale a producción cada vez que hace un cambio. Digo, nosotros tenemos una estructura de tal día salimos a producción con todos estos tickets. Perfecto. Entonces, cuando pasó eso, me preocupo en migrar. En el medio, Exacto. capaz que si tengo un tiempo, pruebo en un branch migración a Angular 18, ¿no? También tengo que, a veces espero a ver si en Next saca, viste que Next y Angular siempre tardan 2-3 días en salir las versiones. Igual siempre es 18.00, ¿no? Y sale a los 2-3 días, o sea, no es que es un gran problema. Pero digo, bueno, migro Next, migro Angular, migro Cypress, migro migro aquel, migro pum, 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 pum. Listo. Y lo dejo ahí. Y cada vez que voy a Master, pum, voy pasando cosas. Bueno, Master no, Main, ¿no? Ujú. Voy pasando, y el día que salimos a producción o que se congeló el código, digo, listo. A partir de ahora, este es nuestro nuevo branch. Salimos de acá. En vez de salir de Main o de Dev, salimos de este. Angular 18. Entonces, cada vez que hacemos algo Exacto. nuevo, sale de ahí. Cada vez que terminamos algo y lo aprobamos, lo movemos a ese branch. Entonces, ese branch, cuando se terminó el code freeze, o salimos a producción y salió todo bien y no hay que meter ningún hotfix ni nada por el estilo, ¡pum! Lo movemos. Entonces ya avanzamos con la migración y avanzamos con los tickets nuevos y todo en la nueva versión. Eso, por ejemplo, estamos haciendo con Signals. Con Signals lo hicimos así. Empezamos a mover todo en un branch y cuando fuimos a producción dijimos, ¡pum! Ahora el nuevo main es Signals y así lo avanzamos. Entonces, depende mucho de la estrategia por cómo se maneja tu empresa o cómo te manejas vos o lo que sea. Pero yo siempre diría que siempre traten, o sea, cuando sale una nueva versión, dedicar una hora, probar qué tan complejo está haciendo la migración. ¿Lo has probado? Todavía faltan 4 semanas, obviamente, pero... No, esta O tienes no. como que alguna sospecha de qué tan difícil, qué tan compleja puede ser esa migración de la 17 a la 18. Esta para mí, para nosotros va a ser super clean. O sea, va a ser simplemente cambiar. ¿Por qué? NG update y ya está. Sí, bueno, en X-Update en nuestro caso, O next que update. básicamente internamente corre un NG-Update, ¿no? Eh, porque todo el flujo de control lo tenemos todo terminado. Signals, models y outputs los tenemos terminados. RxJS no tenemos muchos, o sea, tenemos cosas complejas, pero están encapsuladas. Por lo tanto, Exacto. no hay problema. Y Hydratation, Internationalization no usamos. Sí, y en caso de que se Eh, use, lo que se le pasa es el parámetro ese de with exactamente. i18n support y ya está. En el Y provide se client acabó. hydration en el Por eso momento de digo, bootstrapping. claro, pero en nuestro caso no lo usamos, así que, digamos, como esa parte, digamos, la tengo fácil. Soundless lo voy a probar, pero Sí, no lo puedo implementar todavía pero puedes porque... utilizar la variante híbrida. Sí, va a Sí. estar corriendo Soundless. No, no, a Sí, ver, yo lo quiero probar yo, entero. Quiero ya, ver ya, qué ya. pasa. Pero mientras tanto, yo creo que ellos van a habilitar, yo creo que se va a habilitar por defecto Soundless, al menos el Hybrid Change Detection, la El detección de hybrid, cambios claro. de manera híbrida, es decir, manteniendo ambas cosas. Si estás importando Sound.js, obviamente hay algunos chequeadores ahí que van a permitir si Sound.js está activo y entonces permitir que coexista esa Sí, técnica si la técnica de Soundless junto con la que está dando Sound.js para no tener que estar fajándose mutuamente ahí y bajando el claro. rendimiento de la aplicación. A ver Obviamente va a ser quién mucho pelea. más optimizada cuando estés utilizando Soundless al 100%, Sí, pero en nuestro pero caso tenemos muchos change detections por motivos de negocio. Entonces, voy a intentar a ver qué pasa. El híbrido, no sé si nos va a funcionar al 100% porque el core
necesita change detection todavía, lastimosamente, porque bueno, nosotros tenemos nuestro propio form builder, por así decirlo. No Vale. somos forms Entonces de tienes que Outward. pasarle como provider, como un proveedor ahí en Bootstrapping, esa Exactamente. función que te va a... Es decir, le va a Hacer indicar el al híbrido. compilador de Angular que no te utilice el hybrid change detection para nada. No, en realidad sí, o sea, lo voy a usar en todo lo que no tenga un formulario, pero la base Vale. de la aplicación son formularios, entonces, bueno, no vamos a notar grandes cambios. Después, todo lo que es TypeScript va a ser una migración fácil, eso no lo veo nada. El tema de WIS, la verdad, es que está automáticamente. Y nosotros no usamos SSR, nosotros hacemos todo en el cliente, por así decirlo, o sea, usamos el modelo base, por lo tanto no tengo nada. Para mí la migración a 18 va a ser fácil, pero ¿por qué? Porque nosotros hicimos la migración a 17 completo. Nosotros nos movimos a Exacto, ya Signals, pasaste ya. De hecho, tú claro, puedes continuar en la 18 utilizando Engine Modules, utilizando las directivas claro. estructurales. No hay Nosotros igual ahora problema de somos, ningún tipo con eso aún. nosotros somos módules, Signal First, por así decirlo. Tenemos Facade y todo lo de React.js está encapsulado. Perfecto. Así que no Entonces vas a tener nosotros, problema a la hora de migrar a la versión 20 de Angular o la 21 cuando exactamente, empiece a haber ya problemas de compatibilidad con la vieja correcto. usanza, la manera anterior de hacer las cosas. Pero es trabajo, o sea, es trabajo. O sea, cuando no tenés nada que hacer, empezá a encapsular tu React.js, ¿no? O sea, no pasees por todos lados. Cuando haces esto, no lo Sí, pasees por allá, ¿no? O sea, es como que tenés que tratar de arquitecturar tu aplicación a las nuevas. A ver, mientras todo sea lo más atómico, o sea, mi visión es mía. Mientras todo sea más atómico posible, va a ser mejor a la hora de cambios. Eh, entonces, si atomizas todo y encapsulas todo, al fin y al cabo, es más fácil, ¿no? alta cohesión, bajo acoplamiento, como Exactamente. decían en la escuela. Y Sí, como obviamente continúa siendo relevante. O sea, en la escuela de programación orientada a objetos, todo esa sí. No, enseñanza y yo creo que que continúa siendo con todo es todavía así, ¿no? relevante. Con todo lo que menos, o sea, todo lo que tenga menos dependencia en tu vida va a ser más fácil. Por ejemplo, por decirte algo, no sé, si tenés que migrarte de celular, si tenés un solo celular, va a ser más fácil migrarte a un nuevo celular. ¿No? Por así decirlo. Exacto. Si tenés, hay gente que tiene dos, tres celulares, ¿viste? Tiene el del trabajo, el de las redes sociales y mi celular, no sé, porque son influencers o lo que sea. O porque le gusta tener tres celulares. Y, y se complica. Ahora, si tienes un solo celular y te miras, o si sos unos solos auriculares y te compras unos nuevos, migraste un solo auricular, ¿no? No tenés que volverte loco. Ujú. Y así con todo. Entonces, con el código, Eso lo hace mientras más más fácil. atomizado sea, más fácil es la migración. Exactamente. Bueno, Jorge, antes de concluir el episodio, ¿hay algo que no hemos tocado, que no hayamos mencionado sobre lo que quieras comentar? Hemos hablado bastante, pero Creo que si de se nos todo, ha quedado ¿no? alguna cosa en específico, no solo con Angular 18, sino con el proceso de migración como tal de la 17 hacia adelante. Yo creo personalmente que los pipes de alguna forma van a morir. 100%. Así que tengan cuidado. Los host listeners y esas cosas raras que usaba son host binding y host listeners. Si tienen muchos, vayan chequeándolos, ¿no? O lo que tenga un decorador delante está Bueno, en riesgo. también. Bueno, en riesgo de ser no deprecado por completo, sino transicionado hacia una nueva variante de hacerlo. Y con los pipes, con las tuberías estas, todo depende de la manera que nosotros manejemos la pureza de la función transformadora, Correcto. porque está ahí por algo, por una razón específica, no para entorpecer el camino o complejizar un poco más la arquitectura del framework. Hay que ver también si eso cambia, que menos no he escuchado nada sobre ello, así que no tengan problemas si están utilizando algún pipe o algo así. Pero sí, el async No, pipe, hay una serie de elementos ahí que sí van a transformarse de manera sustancial a medida que vaya avanzando el framework en la dirección hacia el futuro. el tema es las dependencias. Claro, porque uno no se da cuenta. Pero el tema son las dependencias internas. Si querés ir a Soundless,
necesitas sacar cosas que dependan de zone. Entonces, hay veces que es como el output, ¿no? El output básicamente se hizo, el @output, es un event emitter. Pero se hizo así para que quede bien en la API, ¿no? Entonces el @input, bueno, se va, el @output se va, ¿no? Y queda bien. Es lo mismo, o sea, es un event emitter, no cambia nada el output. Es un event Exacto. emitter, funciona exactamente igual, de hecho lo único que cambia es la firma. Es la fachada la que Eh, cambia solamente. exactamente, es la fachada, 100%. Exactamente, es eso. Ahora, el input sí cambió. Pero no es que tan solo cambió la fachada de cómo lo escribías, sino que cambió la forma de hacerse. ¿Y por qué cambió? Porque internamente se está decidiendo tomar un rumbo y hay cosas que necesitan cambiarse para poder tomar ese rumbo, ¿no? O sea, lo que va a pasar con los pipes, o con el host binding, o con el host listener, bueno, con todo lo que tenga annotations, el arroba adelante, por así decirlo, es que por ciertos motivos internos van a cambiar. ¿Quiere decir que no vas a poder usar nunca más nada así parecido o algo por el estilo? No, quiere decir que va a cambiar. Está el meme, ¿no? De la parca que va pasando por las puertas, ¿no? Y se los va a Me llevar. encanta. Pero la realidad no es que se lo lleva, sino que se transforma, como dirían, ¿no? La energía no se pierde, se transforma. Y lo que está pasando es que nuestras funciones no se están perdiendo o no están dejando, o sea, de usarlas, sino se están transformando en otra cosa. Y al fin y al cabo lo que nos dan es facilidad de lectura, performance y actualización, que es lo que nos quejábamos mucho de AngularJS, que no teníamos. Exacto. Porque de golpe los navegadores empezaron a hacer cosas, ¿no? Y AngularJS quedó en un path equivocado, por así decirlo. Entonces, bueno, a Mientras veces más hay que ligera sufrir. sea la sintaxis, va a permitir que debajo de esa fachada, como tal del framework con relación a cómo estamos consumiendo el código de Angular, permita más cambios sin tener que hacer ajustes en la sintaxis de la manera que estamos interoperando con el framework en sí. Si algo Correcto. cambia subyacentemente como parte de la lógica que soporta el sistema de input y el sistema de output, no importa, está ahí puesto la declaración y todo eso puede ir cambiando sin importar que nosotros como desarrolladores tengamos que estar haciendo los ajustes a nuestro código. Ajustes que realmente son costosos en tiempo y que hacen como que una parálisis ahí a la hora de decidir si vamos a adoptar esta nueva variante o no. Mientras más sencillo sea ese código, más escalable va a ser la oportunidad de continuar llevando el framework hacia una dirección que permita alinearse con los demás frameworks y la Sí, manera en con la lo que se nativo. optimizan procesos por debajo. Exacto. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, eso. Creo que con eso ya tiene mucho para qué divertirse, ¿no? Con la nueva versión. Y todavía no Y salió. vamos a esperar, exacto, vamos a esperar las próximas semanas ahí más anuncios que vayan saliendo y bueno, y espero que el resumen del episodio que va a salir en medium.com de cierta manera ayude a reemplazar ese artículo infame que está escrito por una AI. Cuando tú buscas Angular 18 ahora mismo en Google, lo que te va a Sí. aparecer es una imaginación, una alucinación total de lo que pudiese ser Angular 18. Nada de lo que dice tiene que ver con realmente con lo que va a aparecer ahí. Y espero que a medida que vaya aproximándose el momento del lanzamiento de la versión oficial, ese artículo vaya siendo reemplazado orgánicamente en los resultados de búsqueda. Lo Sí, acabo de mírate la abrir. cara. Lo acabo de abrir. Pero Cuando además yo dice estaba cualquier preparándome cosa. para este episodio, que abrí ese artículo, dije, pero ¿qué está hablando esta persona? Que es Template como Utility que... Types. Improve Sí, read-only support. New exacto. Y import hablando de type. TypeScript 4.7 o 4 algo Improve ahí. performance with Ivy. Exacto. Yo creo que ni siquiera estaba utilizando ChatGPT 4. Creo que estaba utilizando una de las versiones anteriores que sabe, que te lanzaba ahí cualquier cosa sin tener ni idea bien de cuál era el contexto. Sí. Bueno, recuerdo también 5.4 niveles. No, lo interesante es que dice más flexibilidad en el router.redirect to. Ahora puedes retornar un URL tree. Ok. Los comentarios son imperdibles de ese.
de ese artículo. Yo no quería dejar ninguno, ni siquiera he querido interactuar ahí para no darle más, ¿sabes? Potencia a que Sí, sí, continúe sí, sí. siendo capturado y teniendo más. Bueno, está bien, o sea, la persona busca vistas. eh, Cada uno sabe lo que hace, ¿no? O sea, hay gente que Exacto. busca. Pero bueno, lamentablemente viene siendo la única opción que hay hoy en día. De hecho, el primer resultado de búsqueda viene siendo ese, y a medida que vaya acercándose ese tiempo, van a aparecer, antes del anuncio oficial, van a aparecer algunos otros artículos Siempre. como, Más reales. ¿sabe? Que sean mucho más verídicos, más reales. Y esperemos que este episodio sea lo más real posible, basado en las expectativas que tenemos para la versión 18. Bueno, nos basamos en el README, ¿no? O sea, y un poco en la información que tenemos nosotros. Así que espero que no cambie mucho, sino que hagamos como el artículo ese. Exacto. Bueno, Jorge, muchísimas gracias de nuevo por alumbrarnos acá con un montón de conceptos y prepararnos bien para lo que nos trae la nueva versión, y ojalá que tengamos una migración satisfactoria, bastante fluida, sencilla, fácil. Así que, Ojalá. exacto. Bueno, nos vemos pronto. Gracias por la invitación. Y bueno, saludos a toda la gente. Y espero que sea el capítulo más visto hasta el día de la fecha. No lo dudo. Vamos a ver qué pasa por ahí por las redes sociales y por medium.com. Vale, cuídate mucho. Chao. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.